Hola, hoy vamos a ver lenguaje coloquial y simbólico o lo pueden encontrar también como algebraico. El lenguaje coloquial es el lenguaje con el que nosotros nos expresamos diariamente. El lenguaje simbólico o algebraico es el lenguaje de las matemáticas, en el que incluyen símbolos, letras y números que nos permite darle a esas expresiones coloquiales una forma más estructurada, ¿sí? Propia de la matemática. Para eso es importante que nosotros tengamos conocimientos de algunas palabras que son importantes, que son las que me van a permitir transcribir ese lenguaje coloquial a un lenguaje simbólico, a un lenguaje matemático, ¿sí? Es muy importante que tengamos presentes esas palabras. Yo les armé un cuadrito donde hay distintos ejemplos. En el primero dice lenguaje coloquial, en la primera columna, y en la segunda columna dice lenguaje simbólico. Vamos a arrancar. Dice la suma entre dos números. Si me dice la suma, yo sé que me está hablando de un signo más, ¿sí? Y acá me dice entre dos números. No me especifica cuáles son esos dos números. Son dos números cualquiera. En matemática, cuando nosotros no sabemos de qué número se trata, lo que hacemos es colocar una letra, ¿sí? En este caso, como me dice dos números, entonces vamos a anotar X más Y suponiendo que son dos números distintos. X e Y representarían a dos números cualesquiera. Abajo me dice la diferencia entre dos números. Si me dice la diferencia, me está hablando de una resta. Una resta entre dos números. Entonces, ¿cómo lo tengo que expresar? Como X menos Y. Fíjense, ya con palabritas sencillas, palabritas de nuestro lenguaje cotidiano, lo vamos expresando en forma matemática. Acá me dice el producto entre dos números. La palabra producto viene de multiplicación. Entonces, si me dice el producto entre dos números, es la multiplicación entre dos números que no conocemos, X e Y. Abajo me dice cociente, el cociente entre dos números. La palabra cociente viene de división. Entonces va a ser la división entre dos números, X dividido Y. Vamos a ver acá. Dice un número aumentado en 5. Un número, no sabemos cuál es ese número. Entonces recuerden que si no sabemos cuál es ese número, lo podemos expresar mediante una letra. Un número cualquiera, que no sé cuál es, le ponemos X, aumentado más 5. Entonces me va a quedar X más 5. Acá me dice un número disminuido en 6. Entonces, un número disminuido viene de resta, también disminuido en 6. Fíjense acá, vamos a frenarnos un poquito y vamos a comparar con la parte de arriba. Fíjense que hay formas distintas de expresar y me van a representar una misma forma matemática, una misma expresión matemática en lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque acá me decía la suma. Si me dice la suma es un más, pero si me dice aumentado, también es un más. Eso es para que lo tengan en cuenta porque les puede aparecer de distintas formas y ustedes tienen que saber que siempre representa un más. O, por ejemplo, la diferencia también lo pueden encontrar como la diferencia, que es una resta, o disminuido, ¿sí? Si les dice diferencia es menos y si les dice disminuido también es un signo menos. Eso lo tienen que tener en cuenta. Vamos a seguir. Dice el doble de un número. Para obtener el doble de un número hay que multiplicar por 2. Después me dice el triple de un número. Para obtener el triple de un número hay que multiplicar por 3. Acá me dice la mitad de un número. ¿Sí? Si yo tengo que obtener la mitad de un número, ¿qué hay que hacer? Tenemos que dividir ese número dividido 2. Después me dice la tercera parte. Siempre que les diga la palabra parte, si aparece la palabra parte, significa división. Entonces, si me dice la tercera, va a ser 3, lo tenemos que dividir por 3. La tercera parte, ¿sí? Dividido 3. Entonces va a ser X dividido 3.
Vamos acá. Dice, el consecutivo, el sucesor de un número. Acá se los puse juntos. Que les diga el consecutivo o que les diga el sucesor de un número significa el siguiente. ¿Cómo hacemos para obtener el siguiente de un número? Si yo pienso en el 5, el siguiente de ese número es el 6. ¿Cómo hago con el 5 para obtener el 6? Lo que hacemos es sumarle 1. En este caso, yo no conozco, me dice el consecutivo, el sucesor de un número. Acá, ojo que yo anoté los dos para que ustedes sepan que se puede expresar de la misma forma, pero son distintas palabras las que usamos. Les puede aparecer el consecutivo o les puede aparecer el sucesor. Me dice, el consecutivo de un número. Un número es X. El que le sigue a X va a ser X más 1. ¿Sí? Por eso, volvamos al ejemplo. Si yo les digo, pienso el 5, el consecutivo de 5 es 6. ¿Cómo hacemos para llegar de 5 a 6? Le sumo 1. Vamos acá. Me dice, el anterior, el antecesor de un número. Si yo les digo el anterior o el antecesor, me estoy refiriendo a una misma expresión matemática. Entonces, tengo un número, es X. El anterior de X, si al consecutivo le sumamos 1, al anterior le tengo que restar 1. ¿Sí? Recuerden que acá lo puse los dos para que ustedes sepan que se puede expresar de una forma o de la otra. ¿Sí? Siempre en la expresión matemática, en el lenguaje simbólico, va a ser X menos 1. Vamos acá, un número elevado al cuadrado. Acá ya es más explícito. Un número, recuerden que nosotros no podemos poner cualquier número. Como no sabemos, no me especifica qué número es el que está elevado al cuadrado, ponemos X. Un número X elevado al cuadrado. Después me dice la raíz cuadrada de un número. Anotamos, raíz cuadrada de un número desconocido, que no sabemos quién es, no conocemos su valor, X. Y por último me dice la raíz cúbica de un número. Recuerden que si es cúbica hay un 3, ¿sí? Y como es un número que no conocemos, anotamos X. Una aclaración. Acá yo hice todas las expresiones con X. ¿Sí? Al principio me decía dos números distintos, utilicé las letras X y. No siempre van a aparecer las expresiones con X. Pueden aparecer con distintas letras. Porque lo que hace es estar representando un número que no conocemos. ¿Sí? Generalmente la letra que se utiliza es la X, pero puede ser que cambie y estamos hablando de lo mismo. Puede ser que cambie de letra. Vamos a ver la actividad 1. Dice, si llamamos X a la edad actual de Mariela, indiquen, ¿sí?, cada una de las expresiones. Entonces, la primera está resuelta. Dice, la edad actual de Mariela dentro de 5 años. ¿Sí? La edad actual de Mariela es lo que nosotros vamos a llamar X, ¿sí?, que es lo que me dice en el enunciado. Entonces, va a ser la edad actual de Mariela dentro de 5 años. Si ustedes piensen en su edad ahora, dentro de 5 años van a tener más o menos edad. Van a tener más edad. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a sumar 5. ¿Sí? En el punto siguiente, dice la edad de Mariela hace 7 años. La edad actual de Mariela ahora dijimos que era X. Hace 7 años para atrás. Va a tener más o menos edad. Va a tener menos edad que la edad actual. Entonces va a ser X menos 7. De esa manera tienen que ir pensando la actividad 1. Y las otras actividades son para unir con flecha. Mucha suerte.